No lo vamos a hacer el 11 de diciembre, cuando hayan asumido las nuevas autoridades. Es un programa muy especial, porque tenemos acá un amigo muy querido. Empiezo por decir que es un amigo muy querido, para decir que es un orgullo que esta persona que está sentada al lado mío sea un amigo. Yo voy a hacer un esfuerzo grande hoy, porque para aprovechar más a Horacio González, con quien vamos a compartir el café este que tenemos todas las semanas, hay que lograr eh, colocarse en el lugar de la amistad, del intercambio fraterno, y no en el lugar de la formalidad al que uno se ve tentado cuando está enfrente, cuando está al lado de una persona que tiene que ver con nuestra formación, que tiene que ver con nuestra mirada del mundo y que tiene que ver con una experiencia de lucha compartida que tenerlo a nuestro lado nos alegra y al mismo tiempo nos emociona. Horacio, ¿cómo estás? Bueno, gracias Edgardo, gracias Edgardo. Yo tengo el mismo sentimiento de amistad respecto de vos, Bueno, eso y no de ahora, no es que me copié tus palabras. me pone muy orgulloso, Horacio. Sí. Yo, vamos a empezar por cualquier lado. ¿Cómo viviste la noche del domingo y cómo estás viviendo estas primeras horas después de ese impacto poderoso en la política? Bueno, por supuesto me había envuelto en este extrañísimo debate respecto a qué grado de alegría deberíamos tener. La mía es muy grande, pero es evidente que el hecho de haber puesto un nivel de expectativas alto, después, mientras uno veía los datos, le reclamaba al televisor. ¿Dónde están los 20 puntos? Decime lo que yo pensé. Y hoy leí una muy buena nota de Coleman en página 12, que es muy esclarecedora respecto de dónde pueden provenir esos votos, lo cual revela que si nuestra alegría es incólume, nuestra capacidad de analizar los datos no siempre lo es, porque hoy no hay motivos para no sentir la inmensa satisfacción de que hay una porción mayoritaria del pueblo argentino que permite desligar a un país entero de esta coerción espantosa que significaba el macrismo, o como llamemos en adelante esa coalición que no surgió tan claramente, es decir, que ganó una elección por poco, su alegría fue mayúscula, lo contrario en nuestro caso, ganamos por mucho y estamos todavía pensando qué nivel de alegría espinosiana. También leía Elban que dice, hermoso nota de tenemos que tener las pasiones alegres de Spinoza. Mira dónde aparece Spinoza. Apareció insólitamente Spinoza. Y no es Spinoza el de la matanza, sino Baruch. No, claro. O por ahí me equivoqué y era de la matanza, ahora que lo decís. No, creo que no. Creo que nunca dijo pasiones tristes y pasiones alegres. La matanza no se escucha. Debió decirlo, pero no lo dijo. No, evidentemente se abre un periodo que tiene que ser de gran originalidad en la Argentina, ¿no? En el caso de Kirchner me parece que la originalidad se hizo con los materiales que había. Él mismo era un político de carrera, digamos, hasta que efectivamente se enfrentó con problemas nuevos, los llamó así, dijo aquella frase que todos recordamos, no dejo la puerta a mis convicciones anteriores, pero todos lo entendimos de esta forma. Era un político que pocos conocíamos y que hacía la carrera de intendente, después de gobernador, se reelegía. Político del sistema, digamos. Digamos del sistema. De modo tal que cuando aparecen novedades, evidentemente aparecen sobre un suelo o un subsuelo que es el conocido, aquel del cual no esperamos que ocurran los grandes chispazos de la historia. Esta vez yo espero que ocurra, porque si ya evidentemente ocurrieron, hubo un Fernández para nuestra vida, para la mía por lo menos, anterior, que era el Fernández de gabinete, un Fernández de los tratos políticos habituales, de los acuerdos que se hacen con un ámbito de confianza y crear confianza con ámbitos donde hay menos confianza. Todo eso es una cosa laboriosa de la política que no espera de sí misma grandes novedades. Pero ocurre que esas grandes novedades, esos momentos iluminados de la historia, los protagonizan personas que saben hacer eso o que provienen de ese lugar sin saber que su destino no está trazado de antemano como los políticos de la prudencia sistemática. Dicho esto, aclaro que me parece bien que haya un subsuelo, un pavimento de prudencia
en todo lo que vaya a ocurrir, pues las amenazas en el país, en el mundo, en el continente son muy grandes y aún de nombre desconocido. Me hiciste reaparecer un texto tuyo reciente, que aprovecho para, no sé si te lo dije por mail, pero si no te lo dije, te lo digo ahora, que me pareció muy inteligente, muy lindo además, en el que, refiriéndote a la película Casablanca, la escena del canto de la Marsellesa, hablas de la combinación del aventurero y del militante. Sí, ¿no? bueno, típico tema sartreano, pero digamos, nadie surge poseyendo la gran novedad de la historia si antes no transcurrió, no pasó por los caminos acostumbrados, digamos, incluso hasta ritualizados, hasta incluso susceptibles de ser criticados por conservador o por timorato. No es este el caso de Fernández, porque en general se lo conoce como un personaje de gran firmeza en el trato en los ámbitos de negociación. Creo que eso lo va a precisar y mucho, pero también creo que tiene que haber, por supuesto no hablo por él, ¿no? Espero que no lo escuche esto, pero tiene que haber como una disposición hacia lo desconocido también, eso que creo que tuvo Kirchner, es decir, entregarse a vientos de la historia cuyo, digamos, no sé con qué instrumento se mide el viento, pero que no está medido de antemano por ningún instrumento de medición. Y eso ¿Te impactó hoy, no sé si estarás al tanto, porque a veces las cosas pasan y uno no se entera, ¿no? Pero hoy lo trajo al chico Brian. Sí, me dijeron recién acá en la entrada de la radio. Que le hicieron bullying y me parece que voy al tema sacando la escena del chico, del fiscal de mesa nuestro, el episodio es lindo y es importante, pero quería tirarte el tema de la política de los gestos. Néstor fue de alguna manera un ejercitador, un maestro. Sus grandes definiciones políticas están asociadas a escenas visibles, materiales. Me parece que Alberto, no solamente en esta oportunidad, sino en el curso de la campaña, logró construir metáforas, construir símbolos de lo que quiere hacer, que son muy fuertes. Cuando dijo, por ejemplo, entre los bancos y los jubilados, yo voy a apostar por los jubilados. Sí, hizo una buena campaña basada en gestos, digamos que decís vos, la visita a Lula. Claro, O sea, trazó ahí como en esos juegos donde se ponen puntos. No me voy a pelear con Cristina Kirchner, ¿no? En el escenario. Sí, evidentemente, digamos, no veo hoy en el horizonte contemporáneo otra forma de hacer política. Si él no la tuviera, nuestro entusiasmo sería mucho menor. Es cierto. Evidentemente el hecho de ver el mundo como un conjunto de signos que permanentemente se apagan y se prenden, incluso la expresión prender la economía claro. Bueno, eso lo puede inventar una buena agencia de publicidad, pero con Macri te daba la impresión que sus frases estaban todas premasticadas en los gabinetes de autores de frases, en los focus group, y con ensayo previo y todo lo que significaba usar los grandes bancos de datos para tocar lo que se supone que eran las sensibilidades públicas que se habían detectado científicamente. Fernández no lo veo poseedor de esa pseudociencia, digamos, lo veo hablando desde su propia experiencia, que incluye intuiciones, incluye argumentos, incluye elaboración de símbolos, incluye estar en el vendaval de la historia. Eso es lo que te quería decir cuando decía que la sensibilidad del político se mide en los momentos donde hay la carrera política. La expresión básica de la carrera es la acumulación, ¿no? El que acumula no tiene mucha sorpresa. Pierde un poquito acá y en la circunscripción 15 avanza un poco y complementa con la 18 por lo que perdió en la 11. Bueno, eso no lo veo mal, pero si un político que está destinado a las grandes tareas no supera ese horizonte de acumulación y ve las líneas de quebradura, de ruptura, y ve el abismo, lo que hay que ver es el abismo. Y hoy la humanidad misma está frente a un gran abismo. No es que vaya a haber un apocalipsis, pero hay cuestiones alimentarias, cuestiones en relación a la localización de las grandes poblaciones, las crisis nacionales vinculadas a los controles económicos que no sabes bien hoy cómo detectar porque están vinculados a finanzas, redes de información, servicios secretos. Entonces todo eso exige un nuevo tipo de aplomo político, digamos, ¿no? Y Argentina es un abismo dentro del abismo. Y sí, dentro de una Latinoamérica que
que la experiencia brasilera es intolerable, digamos. Evidentemente hay algo que hacer ahí que tiene que madurar en Latinoamérica de un modo que me parece que exige una participación de todos, incluyendo en ese todos a los que estamos de hace años en una posición casi de militantes observadores, digamos, y en un campo cultural hoy también muy resquebrajado. De todas maneras, el papel de Argentina como nación, digamos que se mantiene como nación, a pesar de que el periodo macrista fue extraño, porque no proviene de las tradiciones nacionales, a pesar que captó un sector muy deteriorado del radicalismo, pero hablo de tradición nacional, incluyendo el liberalismo clásico también, todas las raíces formativas de la Argentina, desde la mitrista hasta Sarmentina, la rosista, la irigoyenista, la peronista, y después la setentista, la kirchnerista. El macrismo vino como un injerto proveniente justamente de la llamada sociedad de la información, de la big data y de la construcción de individuos, de la fabricación en serie de individuos, ahora sean políticos o no. Lo que veo que la nación argentina se recupera como tal con un modo de políticos que uno puede criticar de muchas maneras, pero son los políticos que están en la trama interna de la nación, ¿no? Ahora, ese giro que le diste a tu argumento me deja una perplejidad, porque yo creo que aún en esta especie de novedad cósmica que vino a presentar el macrismo y que deslumbró algunas cabezas intelectuales no demasiado lejanas de nosotros, hay también una reverberación de ciertos tonos, de ciertos acentos que vienen de las profundidades de nuestra historia. Digo, cuando Esteban Bullrich dice vamos a hacer una nueva conquista del desierto con libros, y otras frases. Esteban Bullrich era muy paradigmático, pero en el momento que era ministro lo era con mayor visibilidad, digamos, en conectar toda esta posmodernidad y esta especie de renegamiento de las tradiciones intelectuales con un rescate medio paradójico de cosas que vienen muy del fondo, porque ellos también encuentran, y eso creo que sigue teniendo vigencia, que la escena de los años anteriores a Macri y posteriores a Macri son también la escena de un reverdecer de viejas querellas, de viejos antagonismos. Y quizás la Big Data y las formas más sofisticadas de la propaganda, de la publicidad política, que fue su gran fuerte durante los 2 primeros años especialmente, lo matrizaron también en una bueno, que además era su política fue bajar las retenciones, su política fue favorecer a los poderosos, digamos, no podían desprenderse de una tradición que los constituía como actores políticos, ¿no? Sí, de alguna manera era lo que resultó la campaña del desierto en cuanto a la idea de distribución de tierras. Creo que ahí Bullrich intentó suavizar la responsabilidad misma de su familia, que fue una de las favorecidas por la campaña del desierto, y la quiso transformar en una gesta educativa cuando no percibió que pronunciaba esa palabra fatídica, la campaña del desierto, ¿no? Claro, se pueden encontrar ligazones, pero no son en periodos completos. Hay cierta cuestión vinculada al roquismo, como la campaña del desierto, otras están vinculadas al viejo liberalismo, otras al urigurismo. Y al antiperonismo, ¿no? También en general al antiperonismo, sí, pero un antiperonismo extraño también, porque, bueno, en principio estaba bastante calmo en los últimos años, ¿no? Tiene un poco el toque de la Revolución Libertadora, la manifestación el 9 de julio en la avenida tuvo ese toque por su composición social, su composición indumentárica, vamos a inventar ese concepto. Sus estribillos. Sus estribillos, con lo cual aparecía nuevamente un peronismo antagónico a toda esa muchedumbre, que tampoco había tenido ese papel en los últimos años, porque era el kirchnerismo al que se atacaba, y era al peronismo al que se le buscaba explicaciones diciendo, miren ustedes lo que generaron en su interior o lo que toleraron. De ahí que para muchos peronistas en algún momento que pasaron al kirchnerismo, volver al peronismo significaba refugiarse de la acusación de corruptos. Por eso ahí hay un tema que sigue también en el aire, la relación peronismo-kirchnerismo. Pero de todas maneras el macrismo fue un fenómeno en general de deshistorización, ¿no? Me parece que la historia molestaba
y no había cómo resolver la cuestión, al punto que Macri oscilaba entre decir 70 años, 75. Sí, la tomaba como ligeramente, ¿no? La tomaba ligeramente, y esos 60 años incluía la denegación total del peronismo, en el cual después se basaría para tener su propio candidato a vicepresidente. De modo que no es fácil deshacer estos hilos de la historia argentina. Yo por eso soy partidario de la frase que hay que reescribirla. Claro. Hay que reescribirla tomando del siglo XIX. Pero no el 70, borralo el 70, no lo reescribamos. Sí y no, pero si querés que lo borremos en este mismo momento. Como quieras vos. Para mí reescritura quiere decir construir un horizonte ético historiográfico. Estoy hablando en términos puramente historiográficos, que los grandes momentos de corte en la historia argentina, que comienzan con la guerra de la independencia, la batalla de Caseros, el voto obligatorio, la revolución del peronismo, son todas periodizaciones clásicas. Yo digo, a esas periodizaciones hay que agregarle lo que hoy enseña el modo en que se comporta la vida cotidiana, la estructura de temores que hay en toda sociedad, la forma de vida no laboral subsidiada, que incluye el debate en el seno de las clases populares, como que no trabaja gana lo mismo que yo, que estoy 14 horas en un taxi, ¿no? Me parece que a la luz... Es una periodización que no tiene en mira solamente los grandes acontecimientos, sino los tejidos más subterráneos, ¿no? Por eso no digo nada nuevo. La historiografía francesa, la historia de las mentalidades, la historia social, la historia de la vida cotidiana, ya lo ensayaron, y en la Argentina también. Lo que digo es que todos estos conocimientos que hoy están en manos de estructuras académicas, que no veo por qué no cultivar también, no estoy incluido en ellas, pero me parece que en los últimos años se han hecho muchos aportes, pero también se ha aceptado muy livianamente una versión muy capaz de clausurar la experiencia de los 70 también. La experiencia de los 70 es muy compleja, es una experiencia de violencia y tuvo interpretaciones canónicas, la de Sábato, la de Borges, las variaciones sobre esas interpretaciones. Todo eso me parece que hace las veces de un panel ético que hay que reconsiderar, porque de ahí proviene de rehacer con habilidad, prudencia y sabiduría, como decía un viejo general todos esos años. Prudencia y sabiduría. Supone ir al encuentro de un nuevo tipo de militancia social que reinvente la vida contemporánea. Son todas esas multitudes que estuvieron en la Avenida Corrientes, los que están con expectativas de diversos tipos sobre Fernández, que es un tipo de militante clásico. Claro. De modo que las militancias más atrevidas tienen que tomar, digamos, no tienen que despreciar el clasicismo militante, o sea, el hombre... la tradición. Que cierta indumentaria tradicional, no es un economista sin corbata, como dice Axel, o sea, no pasó el más allá de la corbata, pero tiene un hijo que lo pasó con creces, es decir, toda la vida de Fernández tiene muchos planos entre lo moderno, lo clásico, lo tradicional y lo que habitualmente llamamos como posmoderno, sabiendo los límites de lo que es o lo que no es eso. Lo que no es. La reflexión tuya me lleva... Estamos hablando con Horacio González, porque me critican siempre, como no tengo mucha la técnica, con quién estás hablando. Aunque la voz de Horacio González para el oyente de este programa no necesita una presentación. Pero digo, a mí me pasó algo con los... Iba a decir un chiste, que No importa, decilo. No, es la voz. no, pero quiero decir, uno nombra porque la voz sola no nombra. En el caso tuyo, tu voz nombra. Después voy a pensar qué quiere decir eso. Bueno, sí, tenés tarea para el hogar. El tema es este. A mí me pasó una ráfaga de reflexión muy análoga a la tuya viendo y viviendo los acontecimientos de Chile, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, me impactó el renacimiento de un nivel de movilización política y de un sentido de movilización política que ahora revisando mis agendas, descubro que había desaparecido de Chile desde el 11 de septiembre de 1973. De un Chile que vos viviste en época de tu vida parecida a la mía,
fue un poco el horizonte de época de los propios militantes de izquierda y popular nacionales de la Argentina. Un Chile que había vaciado su propia continuidad histórica y que se había convertido en una especie de modelo de buen alumno del neoliberalismo, donde reaparecen caras, donde reaparecen gestos, donde reaparecen modalidades y planteos. El planteo que se vayan los milicos era uno de los planteos, y el otro planteo es, y el otro planteo es el de una nueva constitución, porque sigue rigiendo la constitución del tirano. Eso es un fenómeno muy curioso en Chile. En Argentina no nos asombramos de eso, porque cuando en la manifestación del 2x1 están los mismos folclores que nosotros teníamos reaparecen o siguen estando el folclore de los años 70. En Chile me parece que tiene un carácter mucho más subversivo, mucho menos esperado. Sí, ¿no? Tenés razón absolutamente. Y el hecho de que se hayan ofrecido negociaciones de parte del presidente y demás que no hayan sido aceptadas, que se burlaran, como aquí no ocurrió del mismo modo cuando el presidente dice los he escuchado, que evidentemente es un libreto mundial, ¿no? Es decir, los he escuchado. Los he escuchado, claro. Sí, es asombroso la vuelta de Violeta Parra, que nunca había desaparecido, pero aparece ahora en las manifestaciones, Víctor Jara, los presos vuelven a estar en el Estado Nacional. Claro que uno no cree... El toque de queda. El toque de queda. Digamos que la historia es una mezcla de historias lineales con historias cíclicas. Y que la parte de historia cíclica corre por parte de la memoria, ¿no? Claro. Y por lo tanto se repite nunca de un modo igual. Esto acá se ha dicho. Sí, la famosa frase de Marx en el 18 Brumario es un clásico. ¿Verdad? Sí. Pero no quería la repetición, ¿no? Por eso le gustaba más la trágica que la farsesca. Yo creo que evidentemente la clásica, no la farsesca, es un modo de reaparición cíclica de masas populares, cánticos que parecían ya totalmente abandonados. Habría que ver hoy en la Argentina la reaparición del peronismo como forma partidaria, como cántico, y el hecho de que despierta un nuevo interés en el feminismo, cuando ella dijo no haberlo sido. Ahora, el peronismo es un recipiente enorme que parece no existir en la política chilena. Porque uno dice, podrían ser comunistas o partidarios de Allende. Sí, sin embargo, es la peculiaridad absoluta de la Argentina que habría que cotejarla con la de Chile, porque si no se la coteja, parecerían que son dos sociedades diferentes, cuando en realidad el movimiento popular tiene dos tipos de expresiones diferentes. Exacto. Y eso es lo que pasó. Una vez escuché en una entrevista, no me acuerdo en dónde, cuándo, un obrero chileno decía, lo que pasa que Allende tuvo que hacer lo mismo que Perón. ¿Por qué se tuvo que suicidar? Si podía seguir la lucha como Perón. Claro, que de todo era un pensamiento inverosímil para Chile. Chile es el suicidio de Allende. Y la Argentina es el retiro de Perón, que fue problemático. Fue problemático para muchos de los peronistas, que incluso muchos generales peronistas que querían pelear. Que había que pelear. O sea, Perón es el largo ciclo del retiro, y Allende es el suicidio. Y la palabra socialismo, que en el peronismo está en las entretelas del peronismo y nunca explicitada en primer término. En los 70 reaparece, ¿no? En los 70 reaparece en un plano más primordial y hoy está muy sumergida. Por eso la cuestión de cómo se interpretó en el mundo el golpe de Chile era se podía interpretar en la saga que iba desde la Comuna de París hasta Allende. La Revolución Rusa era parte de la ruta. Por eso, y en Argentina la caída del peronismo, para el pensamiento universal, había que tener utensilios vinculados a la singularidad argentina para interpretarla a la altura de una pérdida significativa para los pueblos. Eso es una tarea hoy para la reescritura de la historia, me parece. También tiene que tenerse en cuenta esa peculiaridad argentina que se expresa en las 100 evitas, que son chicas de la universidad que se ponen la vestidura de evita, en los trabajadores del edificio de desarrollo social que volvieron a aprender el cartel, en la marcha peronista que se canta por todos lados. Sí, se aprendió nuevamente la marcha peronista.
Entonces, evidentemente, todo eso habla primero de una cristalización que puede tener efectos de ejercer rutinas políticas a través del Partido Justicialista. Y por otro lado puede tener el efecto de contener una antigua palabra que tiene un vastísimo sentido aglutinador, como lo demuestra este Frente de Todos, sin el cual no hubiera habido una victoria electoral, que evidentemente va a tener que repensarse a sí mismo también en cuanto a las banderas de aquellos 70 años que contaba Macri como una desgracia. Esas banderas tienen que ser revistas, interrogadas. Hasta parece que cuando se canta la marcha peronista en la sede del Consejo Superior, fuera otra marcha peronista. Tengo esa sensación un poco de escena, bueno, con la misma letra pero con otro calor, con otro sentido. En los 70 se hicieron muchos agregados. Aparte está la letra, la Cámpora hizo otros agregados. Claro. Es decir, es como una leyenda mayor que permite dadivosa el ejercicio de los nuevos poetas, que cada vez que hay un nuevo ciclo histórico le agregan las pertinencias de ese momento. Habría que ver qué pasa ahora, ¿no? Es decir, tiene que ser, para hablar en forma de allendista, una gran alameda, ¿no? Tiene que ser una gran alameda, claro, y no un corte retórico, ¿no? Una última, porque desgraciadamente ya nos está apretando el tiempo. El otro día en un programa que estábamos ahí en el medio del escrutinio, apareció la discusión sobre la nueva, ¿quién va a ser el jefe de la oposición? Que es una pregunta vacía porque no hay jefe de la oposición, pero se está hablando más que nada de cómo se va a aglutinar la oposición al gobierno del Frente de Todos. Y entonces aparece la conversación si Macri, si Rodríguez Larreta. Macri acumuló en su ofensiva final una condición de líder de masas que no había tenido nunca. El Rodríguez Larreta ganó. María Eugenia Vidal tiene su fuerza. Los radicales con Cornejo y demás reaparecen, dan señales de vida. Yo tengo la sensación, una de las sensaciones que tengo, no es una apuesta analítica, sino que es una impresión subjetiva, de que gran parte del futuro del gobierno y de la oposición se juega en el futuro del peronismo. Como de alguna manera ocurrió entre el 2008 y 2013, con la elección de la provincia que perdió Néstor, con la elección del 2013 que perdió Cristina, digamos, que va a haber una apuesta muy fuerte de los grandes ordenadores ideológicos, digamos, de lo que va a ser la réplica del gobierno del Frente de Todos, en la dirección de recuperar el sueño de una derecha con color y calor peronista, como de alguna manera fue el menemismo en los 90. Vos decís en el supuesto abstracto jefe de la oposición. Más que en la jefatura, en la índole del tipo de oposición que se quiere construir. Pero ahí depende también mucho de la presencia de Pichetto, que es un hombre de la derecha peronista, o un hombre de la derecha nacionalista, digamos, un poco un uriburista sería, claro, ¿no? Fue tolerado por el electorado macrista. Exacto, de una manera extraña. Exacto. Porque él también al mismo tiempo mostró que hay un trasfondo de las derechas históricas en la Argentina que pueden conectarse perfectamente con lo que era el macrismo, cuyo republicanismo era papel picado, papel maché. Entonces ahí me parece que definirlo, el peronismo o redefine su condición de tal, es decir, trabaja sobre la identidad de un modo más creativo, digamos así, no la toma ni como un esencialismo, como suele decirse en la academia, ni al revés, porque la academia a veces se equivoca porque acusa de esencialismo algo, ya lo descarta totalmente, sino también al revés, que examine sus sedimentos, que es lo que existe en el peronismo, son sedimentos. Por eso cuando se ataca el esencialismo es erróneo, puesto que también se ataca a los sedimentos, y los sedimentos son todas las líneas que aparentemente están de vacaciones o desviadas o fuera del primer interés de la actividad pública, pero son sedimentos que ocupan todas estas décadas que van antes del 45, pasan por el 45 y llegan hasta hoy. Si se examinan esos sedimentos, el peronismo mostraría
vetas republicanas, vetas jacobinas, vetas socialdemócratas, vetas de centroizquierda y vetas de un conservadurismo popular también. Todo eso no digo que sea objeto de una mera sumatoria, por eso no, en ningún lugar del mundo se daría el resultado, y acá hay que cuidar que esta alianza sí dé resultado, pero no sin realizar esta gran discusión respecto a la... Me parece a la variedad, a la diversidad. ¿No? Pero una diversidad que tenga un núcleo de significados que no sea solamente... La suma. La suma, no sé cómo decirlo, porque estoy por decir algo que puede arruinar el programa. Vos solés hacer esas cosas, así que yo te traje para quiero eso. Quiero decir que el nombre de peronismo existe porque es una vastísima discusión, si no, no existiría. Es una discusión porque Pichetto está del otro lado, porque hay gobernadores sumamente conservadores que apoyaron esto. Entonces, porque pasamos por el menemismo, por muchas razones. Por eso el nombre de peronismo sigue existiendo, porque sigue siendo una incógnita y sigue habiendo miles y miles de personas que, a diferencia del ortodoxo absoluto, le sigue preguntando al peronismo qué es. Por eso es como la esfinge argentina, que continuamente generaciones que... Y no hay un ser fuera de... ¿no? El peronismo tiene esa razón, que tiene que no, algo... no hay un ser esencial por detrás de la historia real. La historia real es la que va, que va haciendo los contornos. Decía, no hay esencialismo, pero algún sedimento, por eso decía, se equivoca el que critica todo esencialismo o todo sustancialismo, que es lo propio de la academia, porque hay un sustrato y hay un sedimento. El sedimento es lo que está, lo que queda, el resto, lo que permaneció sin que nos diéramos cuenta, un conjunto de palabras que utilizamos sin percibir que forman parte de nuestro vocabulario. Entonces hay toda retórica siempre está encerrada, nunca está a la luz, y eso sigue siendo la pervivencia del peronismo. Pero la pervivencia también es, en algún momento tiene que tener la pregunta definitiva y el esclarecimiento de qué tipo de poder como instrumento y como ética y como formas del ser tiene para tener el derecho de figurar como bandera predominante en el conjunto de las banderas de transformación de la Argentina, ¿no? ¿Y qué lugar ocupa Néstor, Cristina y eventualmente, interrogativamente, la nueva etapa en ese perfilamiento? Bueno, ahí veo una situación de gran interés, que este nuevo marco, digamos, lo abrió Cristina con su decisión de nombrar, o sea, no fueron las masas populares, ni una estructura partidaria, digamos, fueron actos... si alguna vez lo fueron, ¿no? Fueron actos de carácter carismático, o sea, fue la oferta de un don, digamos. Ahora, el que ocupa el primer lugar de presidente es aquel que lo ocupa debido a la emanación del don, digamos, que produjo la que ocupa el segundo lugar de la estructura institucional. De modo que aquí va a haber un interesantísimo dilema que los dos protagonistas centrales de este momento tendrán que resolverlo, como ya evidenciaron que lo están resolviendo de la mejor manera posible, es decir, con política y amistad, con ese raro entrelazamiento de política y amistad, que es que hay un momento en que los dos están en el mismo plano, hay un momento en que Fernández está en el plano superior, que es el momento institucional de la toma de decisiones del Estado, y otro momento está la parte de tu programa donde digo las cosas inesperadas. En otro momento Cristina puede estar en el primer lugar, que es la parte que llamé carismática, o la parte del afecto de la sociedad, o la parte movilizadora. Eso para mí es bueno, no es malo. Efectivamente, no solo no afecta a las instituciones, sino que las hace revivir. Horacio, nos culminan a terminar. Yo estoy muy contento de tenerte acá. También, y quiero comprometer. Hoy no hablamos de tango, pero la próxima hacemos un programa para hablar de tango. Bueno, algo puedo responder. Muchas gracias. Gracias a vos.